Un saludo bolivariano, amigos y amigas, usuarios y usuarias de la Radio Nacional de Venezuela, canal musical, y de su programa Enigmas del Poder. Escuchábamos el tema Yo no sé mañana de Luis Enrique. Esta es una producción del Grupo Visión Sur para el análisis geopolítico, productor nacional independiente número 2189. Les hablamos desde la Radio Nacional de Venezuela, canal musical, los analistas políticos Gilberto Merchán y quien les habla José Jesús Villapelayo, para llevarles un poco del acontecer geopolítico mundial. Hoy Gilberto no podrá estar con nosotros. Y de inmediato pasamos a compartir con ustedes nuestro análisis del día de hoy que hemos titulado Situación política en Europa. Vamos a hacer el día de hoy un análisis y hacer un poco de historia de lo que ha venido sucediendo en Europa durante los últimos años y del panorama actual de la política y geopolítica europea, tomando en consideración que se van a realizar unas importantes elecciones en marzo en Italia, y el país en el cual vemos cómo ha surgido una agrupación que muchos la llaman filochavista, con profundas raíces de la conciencia revolucionaria del comandante Chávez. Es lo que hemos visto y es lo que también muchos analistas han comentado, de la mano de un comediante italiano muy famoso, Beppe Grillo, que es el fundador del movimiento 5 estrellas o movimiento 5 estrellas en Italia. De todas formas, vamos a hablar de esto más adelante, del movimiento 5 estrellas y de quien en este momento lo dirige y es su rostro político, el señor Luigi Di Maio. Pero bueno, en Europa comenzaron a presentarse cambios muy visibles en la política, en su política interna, en sus estructuras políticas, digamos, y en su estructura anímica, para decirlo de alguna manera, cuando se produjo, después que se produce, tanto en los Estados Unidos de Norteamérica como en Europa, esta famosísima crisis financiera global. Esta crisis financiera global que tocó más directamente y de una manera más poderosa a los países, los grandes o los países occidentales más poderosos, digamos así, tanto en el hemisferio occidental como en la propia Europa, produjo cambios y transformaciones y el levantamiento de conciencias en Europa y en los Estados Unidos, en Norteamérica también. En el caso de Europa, vimos cómo después que comenzó la crisis, comenzaron a hacerse terribles desalojos. En el caso de España, vimos como personas eran echadas a la calle por no poder pagar las hipotecas de los bancos de sus viviendas. Vimos como muchas personas se quedaron sin automóviles, sin viviendas, etc. Las tasas de interés subieron en unos niveles insospechados. El desempleo bajó, por supuesto, todas las medidas financieras que tuvieron que o que se adoptaron en España y en otros países, sobre todo de Europa del Sur. Estamos hablando de Italia, de Grecia, de España, Portugal, incluso en la misma Francia y por supuesto también en Irlanda, lo que dio lugar a un descontento generalizado que se manifestó en el nacimiento de varios movimientos, importantes movimientos como el movimiento de los indignados en el caso de España. Pero
Este nacimiento de movimientos de indignados en Europa y también en Norteamérica coincide con una fractura generalizada del modelo capitalista financiero. Hay que decir que desde finales de los años 90 y comienzos del siglo XXI, comenzamos a ver estas fracturas en el modelo financiero mundial. Queremos decir que el capitalismo tal cual lo conoció un hombre como Karl Marx, un filósofo como Karl Marx, no es el mismo capitalismo, y esto hay que decirlo muchas veces, reiterarlo, no es el mismo capitalismo que tenemos en este momento en el mundo. El capitalismo que conoció Marx o Engels era el llamado capitalismo desarrollista, el capitalismo propiamente moderno. En este momento lo que tenemos es una versión del capitalismo totalmente posmoderna, una versión posmoderna del capitalismo que en una sociedad, además, que se ha dado en llamar sociedad postcapitalista, y que es un capitalismo que debemos llamar con toda justicia financiero. Este capitalismo financiero se diferencia plenamente del capitalismo desarrollista moderno, que fracasó en esencia durante la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que el gran eje de la economía, de la cultura, de la política que estaba en Europa durante la Segunda Guerra Mundial se trasladó, o fue trasladado, digamos así, a los Estados Unidos de Norteamérica, reemplazando así o sustituyendo los grandes centros de poder europeo y creándose un nuevo orden mundial post Segunda Guerra, que tiene su gran símbolo en el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas y otras organizaciones también, y el nacimiento, por cierto, de una nueva Europa. Esto es importante para entender todos los fenómenos actuales, porque esa Europa que nace después de la Segunda Guerra Mundial y que deja de ser el centro de los grandes negocios culturales, de los grandes asuntos financieros de Occidente, comienza a ser una Europa colonial o absolutamente colonial, bajo un dominio también casi absoluto de los Estados Unidos de Norteamérica, que ayudaron a reconstruir buena parte de Europa occidental a través de lo que se llamó el Plan Marshall, muy conocido por todos. Pero el Plan Marshall no escondía más que una forma bastante degenerada de neocolonialismo, una forma de implantar la Pax Americana en Europa a través de esta diplomacia financiera. Quedaron pues los grandes países occidentales de Europa Occidental totalmente gravados, hipotecados ante la hegemonía política y financiera de los Estados Unidos de Norteamérica y bajo lo que podríamos llamar una suerte de tutelaje. Bajo este tutelaje transcurrió o ha transcurrido la vida de los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial, bajo el tutelaje precisamente de los Estados Unidos de Norteamérica. Podemos hablar de algunas excepciones, como es el caso de Francia. En el caso de Francia, y bajo la presidencia del general de Gaulle, vimos cómo hubo una resistencia anti-norteamericana con la salida de las tropas estadounidenses de Francia. Vimos rasgos
de autonomía, de un intento por establecer una nueva y renovada soberanía francesa, precisamente en suelo francés, con el general de Gaulle. Sin embargo, esta intención fue frustrada cuando el mismo general de Gaulle, a través de una revolución que a mí me suena y me parece bastante sospechosa, la revolución del Mayo francés, porque tiene muchos parecidos con las revoluciones de terciopelo, las revoluciones de colores, con las primaveras árabes, que son parte de estas variantes de estas revoluciones de terciopelo, que han sido diseñadas y creadas en laboratorios en los Estados Unidos de Norteamérica por los grandes tanques de pensamiento o think tanks, y estas revoluciones las llamamos revoluciones de diseño, porque no son revoluciones genuinas, sino totalmente manufacturadas, digamos, y diseñadas en laboratorio. Así es que los destinos de Europa estaban echados después de la Segunda Guerra Mundial bajo esta tutela política, militar, cultural, económica de los Estados Unidos de Norteamérica. Recordemos que poco antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial se formó la llamada Alianza Atlántica, que no fue más que una forma de imponer también la Pax Americana en Europa, de unir el hemisferio occidental con el europeo a través de una alianza que tenía un basamento, en principio, puramente militar, a través de la llamada Organización del Tratado del Atlántico Norte, o OTAN. Así las cosas, bajo este dominio de la OTAN, después por supuesto se constituyó la Unión Europea, que no era más que el rostro político de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que después de la caída del muro de Berlín, después de la caída de la Unión Soviética, de la disolución del Pacto de Varsovia en los años 90, vimos cómo comenzó la Alianza Atlántica a expandirse a través de todos los rincones de Europa, llegando incluso hasta los países que se encuentran en las periferias de Rusia, como Polonia, por ejemplo, y en un caso más reciente, estamos hablando de Ucrania. ¿Qué fue lo que vimos en los últimos años en esta Europa que trata de reaccionar ante la crisis económica, ante la crisis mundial de las finanzas o la crisis financiera mundial? Bueno, vimos cómo nace en España un movimiento, este movimiento de los indignados. En Londres comenzamos a ver otro movimiento muy parecido, también de indignados, llamado Occupy. Lo vimos también en Nueva York, y nacían como movimientos de resistencia ante el fracaso del modelo postcapitalista o capitalismo financiero. Vemos que hablamos de postcapitalismo o de sociedad postcapitalista. A la luz de la fractura, también de la posible fractura de la Alianza Atlántica, recordemos que en el año 2003 los Estados Unidos de Norteamérica se lanzan a una invasión de Irak que no tuvo el apoyo de Europa, sobre todo de los países más influyentes de Europa, lo que causó una hipotética fractura de la Alianza Atlántica que luego más o menos se recompondría, pero estaba allí, estaba la fractura de la Alianza Atlántica,
estaba también la crisis financiera global que se produce unos 5 años después, pero seguimos con más de Enigmas del Poder después de este corte de la estación.